Quita esas cosas de aquí, no son mías. Había una vez un hombre que lo tenía todo, pero sospechaba que el amor de su vida solo amaba su cuenta bancaria y no su alma. Dicen que el oro brilla con fuerza, pero a veces ciega a quienes más queremos. Y en esta imponente hacienda de San Miguel de Allende, un secreto estaba a punto de estallar de la forma más dolorosa posible para tres pequeños, inocentes que no tenían la culpa de la ambición de los adultos. La traición se vestía de seda en los pasillos de aquella mansión, mientras la lealtad vestía un humilde delantal manchado por el trabajo diario y el esfuerzo constante. Las paredes de cantera rosa de aquella propiedad ocultaban gritos silenciosos y una frialdad que ni el sol más fuerte del estado de Guanajuato podía calentar a pesar de su intensidad. Mientras el mundo exterior veía una familia perfecta y llena de bendiciones, detrás de los imponentes portones de hierro se tejía una telaraña de desprecio que sólo una mujer de manos cansadas y alma valiente se atrevía a enfrentar. Rosa María, con su mirada sabia, observaba cómo la sombra de la injusticia se alargaba sobre el hogar que ella misma había ayudado a construir con años de servicio incondicional. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Nos encanta leer sus saludos y saber que esta gran comunidad de personas que aún valoran la humildad y la justicia nos acompaña en cada relato. Es un honor para nosotros compartir estas lecciones de vida con ustedes, nuestros seguidores más fieles, que siempre saben reconocer dónde reside la verdadera riqueza de un ser humano. Todo comenzó cuando Alejandro Valderrama decidió que no podía vivir un minuto más en la incertidumbre sobre la mujer que dormía a su lado cada noche. Su nueva esposa, Isabella, era una joven cuya belleza deslumbraba a la alta sociedad, pero Rosa María sabía que debajo de esas joyas finas y perfumes importados latía un corazón de piedra que no sentía compasión. El plan estaba trazado y la trampa lista para ser activada, pero lo que nadie en esa casa imaginaba era que la humilde empleada guardaba un secreto mucho más grande que la propia fortuna de su patrón. Nadie sospechaba que detrás de aquel mirar cansado por los años, Rosa María era la guardiana de una verdad que cambiaría el destino de los pequeños para siempre. Ella no era simplemente la mujer que limpiaba los pisos, sino la pieza clave de un rompecabezas de amor y deber que estaba por revelarse ante los ojos de todos los presentes. La tensión se sentía en el aire de la hacienda, como si el mismo cielo de San Miguel presagiara la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse sobre la familia. Valderrama y sus oscuros secretos. El aire en San Miguel de Allende siempre tiene un aroma especial, una mezcla de flores frescas y el perfume de la tierra mojada después de una lluvia vespertina. En la gran hacienda de los Valderrama, los preparativos para las fiestas locales llenaban la cocina con el olor dulce del mole poblano y el chocolate caliente. Sin embargo, para Rosa María Guadalupe, el lujo de los candelabros de cristal y los muebles de madera fina no eran más que testigos mudos de una realidad muy distinta a la que se proyectaba en las revistas de sociedad de la capital. Rosa María era una mujer de manos curtidas por el trabajo honesto y la piel marcada por el sol G en enero sol de Guanajuato, ese que no perdona, pero que forja el carácter de quienes labran la tierra. Llevaba su delantal con la misma dignidad con la que una reina porta su corona, siempre impecable a pesar de los remiendos que el tiempo le había obligado a hacer. Sus ojos profundos y llenos de una sabiduría silenciosa habían visto pasar muchas historias en aquella casa, pero ninguna le dolía tanto como la que estaba presenciando desde la llegada de la nueva patrona. Isabella Montgomery, con su acento extranjero y su elegancia gélida, caminaba por los pasillos de la finca, como si el suelo que pisaba no fuera digno de sus tacones de marca. Para ella, los empleados eran simplemente sombras que debían cumplir sus caprichos sin rechistar ni levantar la vista. Mientras Alejandro, su esposo, trataba de mantener la armonía, Isabella aprovechaba cada descuido para demostrar su desprecio por las tradiciones mexicanas y por el personal que mantenía el esplendor de su hogar con tanto esmero y dedicación diaria. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde de calor intenso, cuando el sol pegaba fuerte sobre las bugambilias de los jardines. Uno de los pequeños, un jovencito de mirada curiosa
y manos inquietas. Dejó caer sin querer un vaso de jugo de Jamaica sobre una alfombra persa que Isabella presumía a todas sus amistades. El color rojo intenso de la bebida comenzó a expandirse rápidamente sobre el tejido caro, y con él se desató la furia contenida de una mujer que valoraba más los objetos materiales que el bienestar de un alma inocente. Isabella soltó un grito que resonó por toda la estancia, un sonido agudo y cargado de un odio que dejó a los pequeños temblando de miedo en un rincón. Ella se acercó al jovencito con el rostro desfigurado por la ira, señalando la mancha como si fuera un crimen imperdonable contra su estatus social. Isabella le gritó que era un inútil, un estorbo, que solo servía para arruinar las cosas hermosas que ella traía a esa casa tan anticuada. Mientras las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas del niño asustado, Rosa María, que estaba limpiando la platería cerca de allí, soltó el paño y se interpuso suavemente, pero con firmeza, entre la furia de la madrastra y el pequeño que sollozaba. Ella se arrodilló para consolar al jovencito, ignorando las miradas de fuego que Isabella le lanzaba desde su pedestal de arrogancia y seda. La empleada sabía que intervenir le costaría caro, pero su juramento de protección era mucho más fuerte que el miedo a perder un empleo que, aunque le daba el pan, le arrebataba la paz día tras día. Isabella miró con asco y le dijo que se quitara de su camino, que una simple sirvienta no tenía derecho a interferir en la educación de los hijos de su esposo. Rosa María, sin soltar la mano del niño, respondió con una voz pausada pero cargada de una autoridad natural que dejó a la mujer de sociedad momentáneamente sin palabras. Ella dijo que el respeto no se compra con dinero y que un accidente no justifica el maltrato hacia alguien que solo busca amor, provocando que la cara de Isabella se pusiera roja de indignación. La injusticia era tan clara como el agua de los manantiales de la zona, y el corazón de Rosa María latía con fuerza ante la crueldad que veía. Dígame, ¿usted qué habría hecho en su lugar al ver a una mujer poderosa humillar de esa forma a unos pequeños que no pueden defenderse por sí mismos? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber si usted también siente esa indignación moral cuando los que tienen más se aprovechan de los que tienen menos en este mundo tan desigual en el que vivimos actualmente. La situación se volvió insoportable cuando Isabella ordenó que los pequeños fueran encerrados en sus cuartos sin probar bocado como castigo por su torpeza accidental. Rosa María apretó los puños, sintiendo un nudo en la garganta, pero manteniendo la compostura para no empeorar las cosas en ese momento crítico. Ella sabía que esto era solo el comienzo de una semana que pondría a prueba no solo su paciencia, sino su propia supervivencia dentro de los muros de esa mansión que ahora se sentía como una prisión de lujo. Pocos días después, Alejandro anunció que debía partir de urgencia hacia Nueva York para cerrar un trato millonario que no podía esperar ni un segundo más. Rosa María vio cómo el patrón se despedía de sus hijos con un abrazo apretado, sin saber que en cuanto su lujoso auto cruzara el portón de la hacienda, el infierno se desataría sobre aquellos pobres chamacos. El silencio que quedó en la casa era pesado, como si el aire mismo supiera que la protección del padre se había esfumado, dejando a los más vulnerables a merced de una mujer sin escrúpulos ni rastro de amor maternal en su frío corazón. Isabella no perdió ni un minuto y, tras cerrar la puerta principal con un golpe seco, sacó su teléfono celular para hacer una llamada que le haría la sangre de cualquiera que la escuchara. Rosa María, mientras fingía limpiar los grandes ventanales que daban al patio central, escuchó cómo la patrona hablaba de un internado en el extranjero, un lugar frío y distante en las montañas de Europa, donde pensaba abandonar a los pequeños para siempre. El plan era claro: deshacerse de los herederos para quedarse con el control total de la fortuna Valderrama, aprovechando la ausencia de su esposo y la supuesta ingenuidad de los empleados de la casa. Lo que estaba en juego no era solo una herencia o una cuenta bancaria llena de lana, sino la vida misma y la estabilidad emocional de 3 almas que ya habían perdido a su madre biológica. Isabella planeaba enviarlos lejos en menos de 72 horas, asegurando que no volvieran a pisar suelo mexicano nunca más, borrando cualquier rastro de su pasado y de su identidad familiar. El tiempo corría como arena entre los dedos, y Rosa María sentía que el reloj de la sala marcaba cada segundo con una crueldad que le oprimía el pecho. Sabiendo que el futuro de esos niños dependía exclusivamente de su valentía,
La situación se volvió desesperada cuando Isabella se acercó a la cocina y, con una voz cargada de veneno, amenazó directamente a la humilde empleada con dejarla en la calle y sin un centavo. Le advirtió que si se atrevía a decir una sola palabra a Alejandro o a cualquier autoridad local, se encargaría de que nadie en todo Guanajuato volviera a darle trabajo, manchando su nombre para siempre con falsas acusaciones de robo. Rosa María bajó la mirada para ocultar la chispa de rebelión en sus ojos, pero por dentro juraba por la Virgen de Guadalupe que no permitiría que esos pequeños fueran desterrados de su propio hogar. El drama se intensificaba con cada hora que pasaba, pues los trámites para el traslado de los niños ya estaban firmados y listos sobre el escritorio de mármol de la oficina principal. La urgencia era tal que Isabella ya había ordenado empacar las pocas pertenencias de los chamacos, tratándolos como si fueran maletas estorbosas en lugar de seres humanos con sentimientos y necesidades básicas. La honra de la familia Valderrama y la seguridad de los pequeños pendían de un hilo tan delgado que cualquier movimiento en falso de Rosa María podría causar una tragedia irreparable para todos los involucrados en esta trama. La primera noche después de la partida de Alejandro, la hacienda se llenó de ruidos extraños que no pertenecían a la paz de San Miguel. Isabela, haciendo gala de su total falta de respeto por el luto y la seriedad del hogar, organizó una reunión con sus amistades más frívolas, descorchando botellas de champaña mientras la música retumbaba en las paredes de cantera. Mientras tanto, en la planta alta, los pequeños permanecían encerrados en la oscuridad, temblando cada vez que escuchaban las risas burlonas de su madrastra, quien los ignoraba por completo como si no existieran. Rosa María, aprovechando el descuido de la patrona que estaba ocupada presumiendo sus joyas nuevas, se escabulló hacia la cocina para preparar un poco de atole calientito y unas conchas de pan dulce. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, subió las escaleras de servicio cargando la charola, cuidando que sus pasos no hicieran ruido sobre la madera crujiente. Al entrar al cuarto de los chamacos, los encontró abrazados, con los ojos hinchados de tanto llorar, y en ese momento supo que su misión iba mucho más allá de simplemente limpiar pisos o sacudir muebles. Mientras los pequeños comían con avidez, Rosa María sacó de su delantal un pequeño teléfono celular que mantenía oculto. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a grabar el estado de la habitación y la tristeza en el rostro de los menores, documentando cada palabra de desprecio que Isabela gritaba desde el patio central. Ella sabía que en este mundo la palabra de una empleada humilde valía poco contra la de una mujer poderosa, por lo que necesitaba pruebas contundentes que nadie pudiera refutar cuando llegara el momento de la verdad. De pronto la puerta se abrió de par en par e Isabel entró con una copa en la mano y la mirada turbia por el exceso de bebida. Al ver a Rosa María alimentando a los niños, soltó una carcajada sarcástica y le arrebató la charola, tirando el pan al suelo con un gesto de profundo desprecio. Ella le dijo que no gastara la comida de su casa en esos malagradecidos y que se largara de inmediato a limpiar los baños, recordándole que ella era la que mandaba y que su opinión no tenía ningún valor. Rosa María no bajó la mirada esta vez y respondió que los pequeños tenían derecho a comer y que la verdadera nobleza se demuestra cuidando a los que no tienen nada. Isabela, enfurecida por la insolencia de la empleada, intentó darle una bofetada, pero Rosa detuvo su brazo con una fuerza sorprendente, nacida de años de cargar cubetas y chambear sin descanso. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado, había una verdad que cambiaría todo lo que Isabela creía saber sobre el poder y el respeto en esa casa. Dime, ¿y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callado por miedo a perder el trabajo o habrías defendido a esos inocentes sin importar las consecuencias? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos leer tu opinión sobre esta valiente mujer que decidió arriesgarlo todo por amor. Historias como la de Rosa María nos recuerdan que el carácter se prueba en los momentos de mayor injusticia y que el silencio muchas veces nos hace cómplices de la maldad ajena en nuestra sociedad actual. La tensión seguía aumentando a medida que pasaban las horas y los documentos para el traslado de los niños llegaban a la finca. Isabela pasaba el tiempo burlándose de las raíces mexicanas de los pequeños, diciéndoles que en el internado de Europa finalmente aprenderían a ser personas de clase y no unos simples rancheros como su padre. Rosa María, mientras tanto, continuaba actuando discretamente, guardando copias de cada papel que la patrona dejaba descuidado, aumentando la expectativa de lo que sucedería cuando Alejandro finalmente
decidiera dar señales de vida desde el extranjero. En un momento de desesperación, una de las jóvenes amistades de Isabela sugirió que Rosa María debería ser entregada a la policía por supuestos robos, para asegurar que no pudiera hablar con nadie en el pueblo. La patrona celebró la idea con otra copa de vino, sin darse cuenta de que la empleada estaba escuchando todo detrás de la puerta del comedor. Rosa María sintió un frío recorrerle la espalda, pero en lugar de huir, apretó con fuerza un sobre que llevaba escondido en su pecho, el cual contenía un secreto que Isabela jamás sospechó. Las humillaciones no se detuvieron y la mujer de sociedad llegó al extremo de obligar a Rosa María a lavar el patio con un cepillo pequeño, bajo el fuerte sol del mediodía, mientras ella se burlaba desde la sombra. Sin embargo, la empleada no se quebró y seguía demostrando una competencia y un conocimiento de la casa que superaba por mucho al de la nueva esposa. Cada micro cliffhanger de desprecio solo fortalecía la determinación de Rosa, quien sabía que la caída de la villana sería tan espectacular como su propia arrogancia. Los diálogos se volvían cada vez más cortos e impactantes, con Isabela lanzando dardos de veneno y Rosa María respondiendo con una calma que desquiciaba a la patrona. La mujer de seda le gritó que era una muerta de hambre que no sabía nada de la vida, a lo que Rosa contestó que el hambre de pan se quita, pero el hambre de poder y maldad corroe el alma para siempre. Esta respuesta dejó a Isabella muda por unos segundos, antes de estallar en una risa histérica que resonó por todos los rincones de la hacienda. Finalmente llegó el día en que el coche negro que llevaría a los pequeños al aeropuerto se estacionó frente a la entrada principal. Los chamacos lloraban desconsoladamente, aferrándose a las faldas de Rosa María, quien trataba de calmarlos con palabras dulces al oído. Isabella, con una sonrisa de triunfo, ordenó a los choferes que los subieran por la fuerza, creyendo que finalmente se había salido con la suya y que su vida de lujo sin estorbos estaba por comenzar oficialmente en San Miguel de Allende. Rosa María se interpuso en el camino, con los brazos extendidos y una expresión de hierro que detuvo a los hombres en seco. Ella les dijo que nadie tocaría a esos niños mientras ella estuviera viva, y que los papeles que Isabela había firmado no tenían ninguna validez legal en territorio mexicano. La patrona se acercó furiosa, gritando que llamaría a la policía para que se llevaran a la sirvienta a la cárcel. Pero Rosa María simplemente sacó el sobre que llevaba guardado tanto tiempo, preparada para la gran revelación. El sol de la tarde caía con un peso plomizo sobre el empedrado de la entrada, mientras Isabela, con los ojos inyectados de rabia, intentaba empujar a Rosa María para que el auto pudiera avanzar con los niños hacia un destino incierto. La mujer de sociedad gritaba que una simple gata no tenía autoridad para detener sus órdenes. Pero Rosa no se movió ni un centímetro de su lugar, manteniendo una postura tan firme como las pirámides de nuestros antepasados. Entonces, Rosa María dijo con una voz que parecía brotar de lo más profundo de la tierra que su autoridad no venía del dinero, sino de un juramento sagrado que Isabella jamás podría comprender con su alma vacía y llena de codicia. Ante la mirada atónita de los choferes y los invitados que salían de la mansión con sus copas en la mano, Rosa María sacó del sobre una carta amarillenta con el sello oficial de la notaría más antigua de Guanajuato. El silencio se apoderó del lugar cuando la empleada reveló que ella no era simplemente una trabajadora doméstica, sino la albacea moral y guardiana legal designada por la difunta esposa de Alejandro, la verdadera señora de la casa. Resulta que la madre biológica de los pequeños, previendo que alguien como Isabela podría cruzarse en el camino de su familia, había dejado instrucciones precisas y un poder legal que le otorgaba a Rosa María el derecho de intervenir en situaciones de maltrato. Isabella soltó una carcajada nerviosa, tratando de arrebatarle el documento para romperlo en 1000 pedazos. Pero Rosa María fue más rápida y mostró también una fotografía antigua y un video que comenzó a reproducirse en la pantalla de su pequeño celular. En la imagen se veía a la primera esposa de Alejandro abrazando a Rosa María como si fuera una hermana. Only video. La mujer fallecida explicaba con voz clara que confiaba la protección de sus hijos a la lealtad inquebrantable de su fiel amiga. La prueba era irrefutable y el sello de la República brillaba bajo el sol, dejando a todos los presentes con la boca abierta ante la magnitud de la revelación que estaban presenciando. Los murmullos entre los empleados de la hacienda no se esperaron poco a poco. Los meseros y jardineros se fueron colocando detrás de Rosa María, formando un muro humano de dignidad contra la arrogancia de la madrastra. Las amistades de Isabela,
esas que hace unos minutos se burlaban de la humilde empleada. Ahora guardaban un silencio sepulcral y bajaban la mirada, dándose cuenta de que la jerarquía en aquella casa acababa de invertirse de forma dramática y definitiva. La cara de Isabella pasó de un rojo intenso a una palidez cadavérica al comprender que su plan de enviar a los chamacos al extranjero se estaba desmoronando frente a sus propios ojos. Entonces Isabella gritó con desesperación que todo era un montaje, que Rosa María era una estafadora, que solo buscaba quedarse con una parte de la herencia, y que llamaría a sus abogados para meterla a la cárcel esa misma tarde. Sin embargo, sus manos temblaban de forma incontrolable al ver la seguridad con la que la empleada sostenía los papeles, y su voz, antes autoritaria, ahora sonaba chillona y llena de miedo contenido. La máscara de la mujer perfecta se había roto por completo, dejando ver la podredumbre de una ambición que no conocía límites ni respetaba el dolor de tres pequeños que solo buscaban un poco de amor. Rosa María entonces dijo que no solo tenía esos papeles, sino que cada una de las humillaciones, cada privación de comida y cada grito lanzado contra los inocentes habían sido registrados por cámaras ocultas que ella misma había ayudado a instalar por orden directa del patrón. La revelación de que su comportamiento había sido monitoreado las 24 horas del día dejó a Isabella sin aliento, como si le hubieran quitado el piso bajo sus pies en un segundo. La empleada añadió con una sonrisa serena que Alejandro no estaba en Nueva York cerrando un negocio, sino que estaba mucho más cerca de lo que cualquiera de los presentes podía imaginar en ese momento de máxima tensión. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia divina a veces tarda, pero nunca olvida. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que nos enseñan el valor de la verdad. Queremos que seas parte de esta comunidad que celebra la derrota de la arrogancia y el triunfo de los corazones humildes, porque lo que está por suceder en esta hacienda de San Miguel de Allende quedará grabado en la memoria de todos los que creen que el dinero puede comprar la dignidad humana. El ambiente en la entrada de la finca era eléctrico, con los choferes bajando del auto y negándose a seguir las órdenes de una mujer que acababa de ser expuesta como una villana de la peor calaña. Rosa María abrazó a los pequeños, quienes la miraban con ojos llenos de una mezcla de asombro y esperanza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaban a salvo de las garras de la madrastra. El portón trasero de la casa principal comenzó a abrirse lentamente, y una figura conocida apareció entre las sombras, haciendo que el corazón de Isabella se detuviera por el terror de ser confrontada por el hombre que ella juraba haber engañado. De las sombras de la biblioteca, con un paso firme que hacía eco en el mármol, surgió Alejandro Valderrama. No vestía el traje de viaje que Isabel esperaba, sino una guayabera blanca sencilla, pero su rostro reflejaba una decepción tan profunda que calaba hasta los huesos. Isabella retrocedió, tropezando con sus propios tacones, mientras el hombre al que juraba amar la miraba con un desprecio que quemaba más que el fuego. Él no dijo nada al principio. Simplemente caminó hacia Rosa María y puso una mano protectora sobre sus hombros, reconociendo en silencio la lealtad que la mujer había demostrado durante toda esa semana de pesadilla y maltratos constantes. Alejandro entonces dijo que cada palabra de veneno, cada grito y cada momento en que ella dejó a los pequeños sin cenar quedaron grabados para siempre en los servidores de la casa. Él explicó que nunca tomó ese vuelo a Nueva York, sino que se quedó en un anexo oculto, viendo con el corazón destrozado como la mujer que eligió para ser su compañera se convertía en el peor enemigo de su propia sangre. Alejandro señaló hacia las cámaras ocultas entre las vigas de madera tallada, revelando que el teatro de Isabella había terminado y que la verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz del sol de Guanajuato. Los invitados, esos que se hacían llamar amigos de la alta sociedad, comenzaron a alejarse de Isabella como si tuviera una enfermedad contagiosa, susurrando entre ellos sobre su falta de escrúpulos. Alejandro se dirigió a la multitud y dijo que sentía vergüenza de haber permitido que una persona tan hueca entrara en su hogar y profanara la memoria de la madre de sus hijos.
Él les pidió a todos que se retiraran de inmediato, pues la fiesta de la hipocresía se había acabado, dejando a Isabela sola en el centro del patio, rodeada únicamente por el desprecio de quienes antes le rendían pleitesía por su dinero y su supuesta belleza. Isabela intentó lanzarse a los pies de Alejandro, llorando lágrimas de cocodrilo y suplicando perdón, diciendo que todo había sido un malentendido por el estrés de la casa. Ella dijo que amaba a los niños y que Rosa María la había provocado para hacerla quedar mal, buscando cualquier excusa para salvar su vida de lujos y comodidades. Pero Alejandro la apartó con una frialdad absoluta, diciéndole que su belleza ya no podía ocultar la fealdad de sus actos y que no quería escuchar ni una sola mentira más, saliendo de esos labios que alguna vez besó con sinceridad y esperanza de un futuro juntos. El patrón llamó a los guardias de seguridad de la finca y les ordenó que escoltaran a Isabela hasta la salida de la propiedad, prohibiéndole llevarse nada que no fuera la ropa que traía puesta. Él le recordó que, gracias al contrato prenupcial que ella firmó con tanta prisa por casarse, no tenía derecho a reclamar ni un solo peso de la fortuna Valderrama tras demostrarse su conducta cruel. Isabela gritaba histérica mientras era llevada hacia el portón principal, perdiendo sus zapatos de marca en el camino y quedando descalza sobre la tierra caliente, una imagen de humillación pública que nadie en el pueblo olvidaría por mucho tiempo. Rosa María observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza, manteniendo a los pequeños abrazados contra su pecho para que no tuvieran que ver el colapso total de la mujer que tanto daño les hizo. Alejandro se acercó a ellos, se arrodilló sobre el empedrado y abrazó a sus hijos con una fuerza que parecía querer borrar todas las heridas emocionales de los últimos días. En ese momento, el silencio regresó a la hacienda, pero ya no era un silencio de miedo, sino uno de sanación y de justicia que empezaba a florecer entre las flores de los jardines que Rosa María tanto cuidaba con esmero. El jefe de la policía local, que casualmente estaba entre los invitados de la fiesta, se acercó a Alejandro y le aseguró que tomaría nota de las grabaciones para iniciar un proceso formal por el maltrato a los menores. Mientras Isabela era subida a una patrulla en la entrada de la hacienda, los trabajadores de la cocina y el campo soltaron un aplauso espontáneo que rompió la tensión de la tarde. Rosa María bajó la cabeza con humildad, sintiendo que por fin su juramento había sido cumplido y que los pequeños ya no tendrían que temer nunca más por su seguridad. Dentro de aquellas paredes de cantera, la calma regresó finalmente a la hacienda de San Miguel de Allende, pero no era la calma de antes, llena de tensiones ocultas, sino una paz verdadera que se sentía en el aroma de las bugambilias y en el sonido del viento entre los árboles frutales. Alejandro, con el corazón en la mano y rodeado de sus hijos, mandó llamar a toda la servidumbre al gran salón principal para hacer un anuncio que cambiaría la historia de la familia Valderrama para siempre. Él miró a Rosa María con una gratitud que no cabía en palabras, y dijo ante todos que a partir de ese momento ella dejaba de ser una empleada para convertirse en la jefa de la casa y en la guía moral de sus pequeños chamacos. Alejandro reconoció públicamente que la lealtad y el instinto protector de Rosa María habían salvado el futuro de su linaje, algo que ninguna cantidad de lana o títulos de nobleza podría haber comprado jamás en este mundo. Como muestra de su agradecimiento sincero, él le otorgó legalmente una parte de las acciones de su empresa y una propiedad para que su propia familia nunca tuviera que pasar por carencias ni humillaciones. Rosa María, con los ojos llenos de lágrimas, pero manteniendo su digna sencillez de siempre, abrazó a los pequeños que ya no la veían como la mujer que limpiaba sus cuartos, sino como la madre del alma que la vida les había enviado en el momento más oscuro. Aquella tarde, todos los presentes en la hacienda aprendieron una lección que se contaría por generaciones en los pueblos de Guanajuato, que la verdadera riqueza no reside en las joyas finas o en las cuentas bancarias, sino en la valentía de proteger a los indefensos y mantener la palabra empeñada. La historia de Rosa María nos enseña que quien se esconde detrás de apariencias lujosas y desprecia a los humildes, termina revelando la pobreza absoluta de su propia alma ante la justicia divina. Al final, lo que realmente importa no es cuánto tienes, sino quién eres cuando nadie te ve y cómo tratas a aquellos que no tienen poder para devolverte el favor en la vida diaria. ¿Y tú, que nos has acompañado a lo largo de este emocionante relato, qué enseñanza te deja esta historia de justicia
y amor incondicional. Queremos leerte y saber si alguna vez has conocido a una persona tan valiente y leal como Rosa María. Así que escríbelo en los comentarios para que todos podamos reflexionar juntos sobre estos valores tan necesarios. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en la importancia de la humildad, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia social. Recuerda que la verdadera nobleza nace del corazón y se cultiva con actos de bondad que perduran mucho más allá de cualquier fortuna material.